Hola. Espera, otra vez. Hello, language learners, and welcome back to the channel. We've got another episode in the Spanish Around the World series where we're going around every Spanish-speaking country in the world to learn some of the Spanish phrases and a little bit about the culture. Today's episode features the country of Cuba. We'll be speaking to friends from Cuba, learning some of the Spanish phrases that are used there, and seeing how many we can guess right. Pues no me enrollo, vamos al lío. Hola, mi nombre es Marian, soy cubana, vivo en La Habana, la capital de Cuba. Actualmente estudio ingeniería química. Yo te recomiendo que primero vengas a La Habana. La Habana tiene el casco histórico, es la parte de Cuba donde está su historia, todo es una arquitectura colonial, ¿sabes? Las calles son muy bonitas, muy interesantes, ahí te empapas de la cultura. En el casco histórico es La Habana Vieja, hay muchos lugares de esto donde sentarse y comer y tomar. Y ya después de eso te tienes que ir a la playa, obviamente. La mejor playa de Cuba es Varadero. Varadero es la playa, una playa linda, azul, de arena blanca, hermosa y ya. Creo que es así. Bueno, nos toca aprender un poco de las frases típicas de Cuba. Voy a empezar con la frase más típica cubana. Hacer que volar. Hacer que bola. ¿Cómo montar una fiesta? Para nada. No. Muy fría. Bueno, hacer que volar es un saludo. Hacer es como amigo, es una manera de decir amigo. Que volar es ¿cómo estás? Es una manera muy cubana de saludar. Ah, la primera palabra es una manera de decir amigo. Vale, ahora te Ujú. entiendo. Tremenda muela. Tremenda muela. Es algo como flipante, como una historia. Te cuento una historia, es algo que poco creíble. Es como, wow, no te creo. No. Tremenda muela es una persona que habla mucho. Mucho, que no se cae. Hace un tiempo me surgió la idea de hacer esta obra es decir, utilizando la frase popular, eso es tremenda muela. Andas al berro. Andas al berro. Pues de ahí estoy tirando no sé qué. Pero puede ser que andas un poco borracho después de una noche de No. fiestas. Se puede aplicar, pero no diría que como tal es el contexto adecuado. Andas al berro es más como una persona que va por la vida que no le importa nada, que todo le da igual. Indiferente a todo lo que pasa. Andas al berro, no te importa nada. Ah, ahí tiene sentido. Eres un barco. Eres un barco. Ujú. Los barcos son muy grandes. Si eres un barco, eres muy fuerte o tienes mucha confianza. No, es todo lo contrario. Eres un barco, es una persona vaga que lo deja todo para el último momento, finalista. Una persona que no puedes contar con él porque siempre lo deja todo para el último momento. Así, oye, que no puedo trabajar con él porque él es un barco. Porque, ¿sabes? No está ahí al día llevando el trabajo, no está ahí. Eres un barco. Ah, una persona que no se mueva, como no se quiere esforzar y hacer nada. Ah, El horno no está para galletitas. Esa es una frase. El horno no está para galletitas. el horno no está para galletitas. No estoy para bromas. Puede ser que... ¿Sí? Viene por ahí más o menos. Esfuérzate un poquito más. Estás más o menos. Es un mal momento. No estoy para eso en ese momento. Exacto, es eso. Amaneció con el moño virado. Eso quiere decir que es una resaca, como después de una noche muy loca. No. Amaneció con el moño virado se despertó de mal humor. Ella hoy tiene tremendo mal humor. Ah, Eso es amanecer. Es eso. Andas a la cara. andas a la cara. Si andas a la cara, parece que no tienes energía, como estás muy desanimada. No. Tampoco es verdad. Uy, Eso significa, el andas a la cara es una persona que hace las cosas sin vergüenza, quizás está haciendo algo mal y debería, qué sé yo, como esconderlo o como ser un poco más reservado con lo que está haciendo, pero no lo hace, no le importa nada lo que piensa la gente o lo que vea la gente. Ay, niña, tú andas a la cara y yo no sé hasta cuándo, mami, voy a seguir con tu descara. Estar pasmado. sí, esa palabra parece como una emoción negativa. Puede ser que estás enojada. No.
oye, no tengo dinero, estoy pasmado. Estar pasmado es en ese momento no tener dinero. Ah, ok. Una persona que no tiene nada. Así. Voy tumbando o voy echando. Voy tumbando voy echando. o voy echando. Voy tumbando o voy Es lo echando. mismo, se puede decir de las dos maneras, o voy tumbando o voy echando. Significa lo mismo. Esa frase me gusta mucho, pero no te pudiera decir qué significa. A ver, estoy muy cansado o que me voy a dormir. O a descansar. No, Ayúdame. es me voy. Voy tumbando o voy echando, me voy. Chao, me fui. Así. Me dejaste quemado. Me dejaste quemado. Boom, ok. Esta la voy a adivinar. Es que tienes un amigo y tenías un plan para hacer algo el fin y tu amigo te dejó y canceló el plan. Sí, es eso. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Pues esa, una frase muy bonita, es como espabila, prepárate para lo que viene. Eso mismo es, ponte las pilas, vamos, actívate. Exacto, Ajá. acertaste. Boom, ok, vamos. Coger un 10. Coger un 10. A ver, ¿qué sería? O si has tenido suerte. Si has No. elegido algo y lo elegiste muy bien. Coger un 10 es descansar por un tiempo. Coger 10 minutos. Coger un 10 es como, vamos a coger 10 minutos, vamos a tomar 10 minutos de descanso. Quizás por eso es coger un 10. Wow, ok. Decimos take 5. Ajá, Bueno. hay que coger un 10. Wow, lo multiplicas por 2, vale. Está en talla. Estás en talla. En Sí. talla. Si estás en talla, te has metido en un problema, te has metido en un lío, lo tienes que resolver. Estás en talla es una persona que lo que está haciendo o lo que está diciendo está bien. O sea, por ejemplo, te hacen una pregunta y tú respondes bien, oye, estás en talla, como estás claro de lo que estás diciendo, tu respuesta es correcta. Ah, Estás como en estás en la zona, una buena zona o en el lugar correcto. Voy a coger una botella. Y no se refiere a coger una botella. Una botella. No. Una pista, ¿tiene algo que ver con comida? No, es coger como un aventón, como en la calle le hace seña una persona que viene en su auto, en su carro, te monta y si por donde vas te hace camino, esa persona te llega, coger botella, que una persona en la calle te dé un aventón en su carro. Ok. Tirar un cabo. Tirar un cabo es como suplicar a alguien, no sé, te preste algo o te haga un favor, te pase. Más o menos, pero no es así. Pero quizás cuando dices, tírame un cabo, ahí ya estás diciéndome, ayúdame. Por eso te dije, te acercaste un poco. Pero cuando dices, voy a tirar un cabo, voy a ayudar. Sí, ok. Atrás del palo y pidiendo el último. Atrás del palo pidiendo el último. Uy, ¿por qué estas frases son tan difíciles? Todas. Pues puede ser. Es una persona desesperada que no tiene nada y está buscando una solución de algún sitio. No, es una persona que no se entera de nada, distraída. Estamos en una conversación, en medio de una conversación y yo te hago una pregunta y tú te quedas en el aire, no entiendes nada. Te dice, oye, andas detrás del palo y pidiendo el último. O sea, andas súper distraído. Que es una persona que no se entera de lo que están hablando, que está, pero como si no estuviese. Ok. Que me voy a llorar si no adivino nada. Terminó como la fiesta del Guatao. Terminó como la fiesta de Cuatao. Es una locura. Terminó como al final de todo. Fue un escándalo, un gran lío. Sí, ¿Sí? así, es eso. Por fin. Sí. Es como una situación que al final terminó mal, o en golpes, o en pelea, o se fue, eso como dijiste, un lío. Pero es eso, básicamente. Boom. Por fin. No coger lucha. No coger lucha. Si alguien no coge lucha, es que no va a poder más. Esta persona está sin energía. No es él. No coger lucha es una persona que no deja que los problemas la afecten. Que ya
pasó eso, ok, hacia ir adelante. No coger lucha en eso. O cuando tú le dices a una persona, oye, no cojas lucha con eso, no le des importancia, sigue con tu vida. Eso es lo que quiere decir. Ok. No dejes que te afecte. Tú no me calculas. Tú no me calculas. Puede ser que no me conoces bien, si es que tienes una idea equivocada de quién soy. O Va por ahí, va por ahí. va por ahí. Bueno, con esto basta. Y la primera parte que dices, tú no me conoces. O sea, tú no me calculas es como tú no me conoces y tú no eres capaz de saber lo que yo puedo hacer, ¿entiendes? Ajá. Okay. Más rollo que película. Más rollo que película. Es una persona súper dramática. No, ese no es. Más rollo que película. Es una persona que habla mucho, que dice muchas cosas, pero al final no cumple con lo que dice, no materializa sus ideas, ¿entiendes? Algo es así, más rollo que película. Te cuenta muchas cosas, te dice que va a hacer esto, pero al final no hace nada. Es más rollo que película. No, pues tiene sentido cuando lo dices. Comidas típicas cubanas, te recomendaría el con gris, arroz con moros, los tamales, el puerco asado, cerdo asado. Cuanto a tragos, el mojito. Creo que el trago más conocido de Cuba es el mojito y el daiquiri. Un cubano es un amigo. Llegas a cualquier parte y no estás ni 10 minutos y ya te haces amigo de un cubano. Somos personas muy calurosas, nos gusta la música, el baile, orgullosos de nuestra cultura. ¿Qué te puedo decir? Encantadísimo. Que no, he disfrutado muchísimo, he aprendido un montón. Muchísimas gracias por compartir un poco de Cuba con nosotros. No, gracias a ti, me divertí mucho, me reí. Y esta es una oportunidad bonita para que para que las personas que nos ven conozcan un poco más de Cuba, de sus frases. Creo que no hay mucho de ese contenido en internet. No, por eso. Ojalá que vengan a Cuba, que es un país muy bonito, que le den una oportunidad a conocerlo, que se van a sorprender y se van a ir muy satisfechos de la experiencia. Bueno, pues espero que lo hagan. I hope you enjoyed the video, took away a ton of Cuban phrases, and are ready to go out, use them, and maybe even visit Cuba. Check out some of the other videos in the Spanish Around the World playlist on my channel to learn phrases from other countries, and let us know what country we should do next. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.